Y ahora, estas son las noticias más importantes hasta el momento. Hola, ¿qué tal? Buen día, bienvenidos a nuestro resumen de noticias en este que es el jueves 17 de este mes de octubre de 2024. Estamos transmitiendo desde el sureste de México, aquí en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, a través de logosradio.com.mx y a través de Mágica FM 98.7. Israel machaca sin cuartel bastiones de Hezbollah en Líbano. Un bombardeo israelí mató el miércoles a 16 personas en una ciudad del sur del Líbano, incluyendo al alcalde, en una ofensiva sin cuartel contra el movimiento islamista Hezbollah, que hace temer una escalada extremadamente peligrosa en Medio Oriente. AFP en español tiene toda la información. Israel volvió a atacar el sur del Líbano. El Ministerio de Salud libanés informó el miércoles que al menos 16 personas murieron y medio centenar resultaron heridas el miércoles por bombardeos en la ciudad de Nabatie. Entre los fallecidos figuran el alcalde, además de consejeros municipales, médicos y un rescatista. El ejército israelí afirmó que apuntó contra decenas de objetivos de Hezbollah en esa ciudad, incluyendo centros de mando e instalaciones de almacenamiento de armas. La gobernadora de la provincia denunció una masacre en el ayuntamiento, donde estaba reunido el Comité de Gestión de Crisis, y el primer ministro libanés aseguró que se trató de un bombardeo deliberado contra el Consejo Municipal. Mientras tanto, la Fuerza de Paz de la ONU en Líbano denunció un ataque israelí contra una de sus posiciones en el sur del país. Los cascos azules de la FINUL apostados en la aldea de Kafar Kila indicaron que un ataque disparó contra la torre de vigilancia, destruyendo 2 cámaras y dañando la torre, en un ataque que definieron como directo y aparentemente deliberado. Al sur de Beirut, un bombardeo alcanzó al amanecer el barrio chiita de Jared Sheikh, minutos después de que el ejército israelí llamara a evacuar la zona. El ataque, que según Israel apuntó contra un depósito de armas de Hezbollah, es el primero en varios días en la periferia sur de la capital. El movimiento islamista proiraní anunció el miércoles que disparó por tercera vez en 24 horas cohetes hacia la ciudad de Safed, en el norte de Israel. Además, informó de violentos combates con tropas israelíes cerca de la aldea libanesa fronteriza de Al-Qausá, con disparos a quemarropa. Tras haber debilitado a Hamás en Gaza, Israel desplazó el grueso de sus operaciones en Líbano, donde afirma que el objetivo es permitir el regreso de unos 60.000 israelíes desplazados por los disparos de proyectiles del grupo chiita. Los bombardeos israelíes en Líbano ya devastaron amplias zonas del territorio y, según la ONU, obligaron a casi 700.000 habitantes a abandonar sus hogares desde que se intensificó la ofensiva el 23 de septiembre. Zelensky descarta ceder territorio ucraniano para terminar la guerra contra Rusia. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, descartó el miércoles ceder territorio para que termine la guerra en Rusia durante la presentación de su plan para la victoria ante el Parlamento, en el que pidió también a las potencias occidentales incluir a Kiev en la OTAN. AFP en español nos cuenta. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, presentó ante el Parlamento su plan para la victoria. El mandatario aseguró que la principal prioridad es una mayor integración de su país en la OTAN y descartó ceder territorio para que termine la guerra con Rusia. Moscú se apoderó de alrededor de una quinta parte del territorio ucraniano desde el inicio de su invasión en 2022. Rusia debe perder la guerra contra Ucrania. No puede haber una congelación. No puede haber intercambio de territorio ucraniano o de soberanía. Zelensky defendió el despliegue de medios de disuasión no nucleares en su país y precisó que los detalles de su plan se recogieron en un anexo secreto que transmitió a Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Italia y Alemania. El proyecto figurará en la agenda de la reunión ministerial de la OTAN que comienza el jueves en Bruselas. La diplomacia rusa acusó a Zelensky de empujar a los países de la Alianza Atlántica a un conflicto directo con Moscú. Vuelve a insistir en obtener permiso para utilizar armas de largo alcance en territorio ruso. Zelensky, o al menos quienes escribieron su discurso, eran muy conscientes de hacia dónde conduciría esto.
porque los dirigentes rusos han hablado de ello literalmente hace una semana. El Kremlin exige a Kiev que abandone el territorio que ya controla en el este y el sur de Ucrania como condición previa a las conversaciones de paz. La condena de quien fuera el superpolicía de México es un hecho histórico en el combate al narco. Encabezó la guerra contra los cárteles que emprendió el entonces presidente Felipe Calderón y 12 años después de dejar el cargo de secretario de Seguridad, Genaro García Luna se convierte en el exfuncionario mexicano de mayor rango condenado en Estados Unidos. Noticias, Telemundo tiene el dato. En contra del crimen en todo el país. En un hecho histórico para México y Estados Unidos, el ex jefe de Seguridad Pública del país azteca, Genaro García Luna, recibió hoy la condena de 38 años en prisión tras ser hallado culpable de contribuir con una empresa criminal, de 3 cargos de conspiración para introducir narcóticos al país y de dar declaraciones falsas. García Luna, quien era conocido como el superpolicía de México, el arquitecto de la guerra contra los cárteles durante el mandato de Felipe Calderón y aclamado como un aliado de Estados Unidos, fue a la audiencia acompañado de su esposa y 2 hijos. Y allí recibió la condena. Lo que le espera a Genaro García Luna será una larga estancia, ya sea en un penal de alta seguridad o un penal de seguridad media, pero sin los lujos ni tampoco las comodidades que seguramente habría tenido en México. Los fiscales habían pedido la pena máxima, afirmando que a cambio de millones de dólares, García Luna utilizó su poder para hacer tratos con el violento cártel de Sinaloa, a quien presuntamente proporcionaba información de organizaciones rivales para asegurar el paso de toneladas de droga, lo que resultó en la muerte de miles de estadounidenses y mexicanos. Se devela con este caso todos los nexos de los anillos de protección política con los que cuentan los narcotraficantes en México. La defensa, por su parte, pidió un máximo de 20 años al juez Brian Cogan, quien también condenó al Chapo Guzmán y que preside el juicio contra el Mayo Zambada en esta misma corte de Brooklyn. En una extensa carta de 5 páginas, García Luna le pidió ayer al juez tenerle consideración para que fuera enviado con su familia lo antes posible y reincorporarse a la sociedad, insistiendo en que nunca ha tenido nexos con criminales. También arremetió contra el expresidente López Obrador por desmantelar, dijo, el Poder Judicial y que busca encarcelar a quienes combatieron a sus aliados políticos vinculados al narcotráfico, como él. La presidenta de México reaccionó al escrito. Porque ahora resulta que es una víctima el señor, pues os digo. Pero nada de esto le funcionó para reducir su condena. Desde su detención el 9 de diciembre de 2019, García Luna fue ingresado a la cárcel de Brooklyn, donde se quejó de vivir en condiciones infrahumanas, atestiguando homicidios y apuñalamientos, según dijo. Será el Departamento de Correcciones de Nueva York quien decida dónde cumplirá la pena. Nacionales. En información nacional, Ebrard refuta declaraciones de Trump y niega producción de autos chinos en el país. Marcelo Ebrard, secretario de Economía, desmintió los dichos del candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump. El Universal nos informa. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, desmintió recientemente lo dicho por el candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, luego de que declarara que las automotrices chinas decidieron pausar la construcción de plantas masivas de autos en México. Al ser cuestionado durante el noticiero de Ciro Gómez Leiva, el titular de la Secretaría de Economía refirió que México no cuenta con ninguna y que solo fue un argumento electoral utilizado por Trump para ganar más votos frente a las elecciones. Además, aseguró que las importaciones de Estados Unidos son superiores a las de México, recordando que la presidenta Sheinbaum presentó recientemente una comparación entre las importaciones provenientes de China de la industria automotriz en Estados Unidos. Por otra parte, señaló que es muy poco probable que Estados Unidos vuelva a manufacturar en la industria automotriz, y no es a causa de México, sino porque no resultaría factible para la economía estadounidense. Cabe recordar que el expresidente Trump aseguró que de llegar a la presidencia, México no vendería ni un auto a Estados Unidos. Incluso propuso imponer aranceles terribles de hasta el 200% en automóviles importados desde México, para así traer de vuelta a las empresas a Estados Unidos. Sheinbaum reprueba contratos a diputado que presumía su Lamborghini. Tras darse a conocer que el diputado del Partido del Trabajo en Coahuila, Antonio Flores, conducía un auto Lamborghini en el municipio de Musquis, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reprobó los supuestos contratos del legislador con la Comisión Federal de Electricidad. El Universal tiene la información.
tras darse a conocer que el diputado del Partido del Trabajo en Coahuila, Antonio Flores, conducía un auto de lujo Lamborghini en el municipio de Musquis, la presidenta Claudia Sheinbaum reprobó los supuestos contratos del legislador con la Comisión Federal de Electricidad. Expresó que para el caso de Morena, donde había empresarios, les planteó separarse de sus empresas para evitar cualquier conflicto de interés. Mi opinión es que un legislador no debe tener contratos con el gobierno. Esa es mi opinión y hay que buscar si se puede legislar en torno a ello, porque se puede tomar como un conflicto de interés. Pueden ser empresarios, empresarias y que tengan contratos con privados, pero no creo que un legislador o legisladora deba tener contratos con gobierno. Incluso lo planteé para algunos casos de en su momento de Morena y yo dije, bueno, a ver, se separan de su empresa para evitar cualquier conflicto de interés. Hay que predicar con el ejemplo siempre. Y si hay algún conflicto de interés, pues que se plantee. Si no está legislado, pues hay que ver cómo se legisla, porque no es correcto. Anaya reacciona a sentencia contra García Luna. Bueno, primero creo que no es buena costumbre ignorar al elefante en medio de la sala. Yo nunca voy a defender lo indefendible y estoy en una posición en la que sostengo que sí es una vergüenza lo que sucedió con García Luna y es correcto que el que la hizo la pague. Calderón asegura que nunca tuvo evidencia que involucrara a García Luna con actividades ilícitas. El exmandatario también dijo que enfrentar al crimen organizado como presidente de México fue una de las decisiones más difíciles de su vida, pero lo volvería a hacer porque es lo correcto, dijo. El Universal nos cuenta. Luego de que este miércoles 16 de octubre el juez Brian Cogan condenó al exsecretario de Seguridad mexicano en el sexenio de Felipe Calderón, Genaro García Luna, a casi 39 años de prisión, el expresidente de México afirmó que nunca tuvo evidencia verificable contra su secretario de Seguridad Pública. Sin embargo, aseguró que quien infrinja la ley debe asumir las consecuencias de sus actos. En redes sociales, el exmandatario se pronunció sobre la sentencia a García Luna y expresó que volvería a declarar la guerra al narcotráfico. Asimismo, declaró que la lucha por la seguridad era responsabilidad de todo un equipo de gobierno, no solo del exsecretario. También dijo que enfrentar al crimen organizado como presidente de México fue una de las decisiones más difíciles de su vida, pero lo volvería a hacer porque es lo correcto. El verdadero enemigo de nuestro país es el crimen organizado que secuestra, extorsiona y mata a ciudadanos, especialmente a nuestros jóvenes. Publicó en su cuenta de X. Mi política de seguridad tuvo aciertos y errores. Enfrentamos a un enemigo poderoso que busca la captura del Estado, es decir, controlar territorios por la fuerza, apoderarse de instituciones, corromper funcionarios y dividir y atemorizar a la sociedad. A pesar de todo, en 2012, cuando dejé el gobierno, el Estado avanzaba y el crimen organizado retrocedía, recordó. Han pasado ya 12 años desde que dejé el gobierno. La sociedad hará su balance y comparará lo que hice yo y lo que hicieron los gobiernos posteriores al mío, y verá con sus propios ojos si el crimen hoy avanza o retrocede. Para mí, un presidente solo tiene dos opciones ante el odio y la maldad de los criminales: luchar o abdicar. Yo elegí luchar a pesar de todo, porque era y es lo correcto legal, moral y políticamente, señaló. Estatales. En el panorama estatal, a través de Cristian Castro desde Palenque, como parte de las estrategias para promover el turismo en el municipio, la Dirección de Turismo, en coordinación con el Aeropuerto Internacional de Palenque, realizan acciones encaminadas a la promoción turística y el impulso de la aerolínea del Estado mexicano, la cual tiene 4 frecuencias semanales a este destino y poco a poco se consolida en la conexión con el centro del país. Dentro de las actividades que se están realizando están la presentación de la marimba municipal La Palencana, la cual deleita con el son que nos caracteriza como chiapanecos a los pasajeros que arriban a nuestra ciudad, ofreciendo una pequeña muestra de la gran riqueza cultural con la que cuenta nuestro municipio. Es importante mencionar que la ruta aérea que conecta al Aeropuerto Internacional de Palenque con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el AIFA, en el Estado de México, se ha convertido en otra alternativa más para que los turistas puedan llegar directamente hacia ese pueblo mágico, sumándose al Tren Maya, que conecta con el sureste mexicano, y el Tren Interoceánico, que conecta a este municipio con los estados de Veracruz y Oaxaca.
Y por su parte, Rutilio Escandón inaugura pavimentación de calles en la colonia Bosques del Sur en Tuxtla Gutiérrez. El gobernador Rutilio Escandón inauguró la pavimentación de las calles Pirul, La Ceiba y la avenida El Cedro en Tuxtla Gutiérrez. Estas obras incluyen banquetas, drenaje y tuberías renovadas, mejorando la seguridad y la calidad de vida. Milenio nos cuenta. Hoy les vengo a entregar este circuito integral vial de Tuxtla Gutiérrez, que es patrimonio de ustedes. Lo cuidemos, aunque está construido con concreto hidráulico y eso le da mayor durabilidad, mayor fuerza, le da esta calle la seguridad de que por muchos años la van a poder disfrutar, pero no está por demás que la cuidemos, que se mantenga limpiecita también, porque es la imagen de la colonia Bosques del Sur. A través de Marcos Alvarado del Diario de Chiapas, los trabajadores del 20º Circuito del Poder Judicial de la Federación con sede en Chiapas no vuelven hoy a las actividades laborales, igual que cientos de trabajadores en otros estados. Aunque el pasado 12 de octubre los jueces y magistrados determinaron que el miércoles se reanudarían las actividades luego de 51 días de suspensión de actividades, la base trabajadora se niega a volver y critica que la insaculación en el Senado de la República sea la vía para elegir a los próximos jueces y ministros. De hecho, esto se ha convertido en el último objetivo de protesta contra la reforma al Poder Judicial, al considerar que con esta acción inició un proceso de muerte para el Poder Judicial Federal y con ello para las libertades y protecciones constitucionales que aún benefician a los ciudadanos. El pasado sábado, mientras este proceso de selección ocurría en esta ciudad, un grupo de trabajadores se manifestaban en contra. En estos momentos está ocurriendo una acción muy dolorosa en el Estado. El sorteo por el método de insaculación por el cual van a decidir a quienes van a separar de su cargo el próximo año y para el 2027 terminar con la otra mitad sin importarles la capacidad de cada uno de ellos, sin importarles que muchos de ellos son de carrera judicial, comentó una de las manifestantes. Hasta el martes, los trabajadores de este 20º circuito manifestaban seguir en resistencia y están en desacuerdo con regresar a las actividades ante lo que consideran el más grande atropello cometido en contra de un poder autónomo. Por otra parte, sujetos matan a golpes a abuelito en Tapachula. Una tragedia ocurrió en el fraccionamiento Las Arboledas, municipio de Tapachula, donde Eduardo N., de 65 años de edad, perdió la vida tras ser golpeado brutalmente. Canal 13 Chiapas nos informa. Una tragedia ocurrió en el fraccionamiento Las Arboledas, municipio de Tapachula, donde Eduardo N., de 65 años de edad, perdió la vida tras ser golpeado brutalmente. Los hechos ocurrieron en la madrugada de este miércoles, cuando autoridades locales reportaron al centro de emergencia que era necesaria su intervención y el del personal de la Fiscalía del Distrito a través de servicios periciales, luego de que vecinos reportaron una persona que habría sido golpeada y habría perdido la vida. El hoyo occiso fue encontrado por sus familiares en la calle y llevado a su domicilio, donde lamentablemente falleció antes de que los servicios de emergencia pudieran ayudarlo. Al lugar arribó personal de la Cruz Roja Mexicana, quienes confirmaron su lamentable deceso, mientras que agentes de la Fiscalía y peritos comenzaron a recopilar evidencia en el lugar. De acuerdo con las primeras investigaciones, testigos informaron que los responsables del ataque huyeron a bordo de una motocicleta azul con placas del estado de Chiapas, misma que fue abandonada en la escena del crimen. Elementos de la Policía Municipal, Estatal, Preventiva y Fronteriza se trasladaron al lugar para iniciar las diligencias correspondientes, asegurando el vehículo como parte de la evidencia que ahora está bajo custodia de la Fiscalía de Distrito. Mientras tanto, el cuerpo de la víctima fue llevado al servicio médico forense para realizarle la necropsia de ley. Noti 13. Locales. En información local, a través de Gilberto Morales del Heraldo de Chiapas, activistas y familiares de dos presos indígenas del municipio de San Pedro Chenaló exigieron la liberación de Juana N. y Ernesto N., recluidos en el Centro de Reinserción Social para Sentenciados Cerezo 5 de San Cristóbal de las Casas.
Ambos fueron acusados del homicidio y sentenciados a 25 años de prisión, pero sus defensores aseguran que la Fiscalía Indígena fabricó los delitos. Durante una conferencia de prensa realizada el miércoles frente a Palacio de Justicia de Los Altos, los familiares denunciaron irregularidades en el proceso legal. Según Patricia Arácil, representante del Comité Cereza y portavoz de los familiares, la Fiscalía no presentó todas las pruebas al juez. Además, subrayó que la víctima, Juan N., tenía muchos enemigos en su comunidad y su cuerpo fue hallado en un campo cercano, lo que generó sospechas y la posterior acusación injusta hacia Juana y Ernesto. Por si llueve, hace frío o por si no sale el sol, todo sobre el estado del tiempo. Entérate en Logos Radio. Y a través de Nadia Báez del Heraldo de Chiapas, San Cristóbal de las Casas, reconocida por su clima templado la mayor parte del año y su riqueza ecológica, se prepara para una semana con variaciones climáticas. Este es el pronóstico del tiempo para los siguientes días. Para este jueves, las condiciones son de tormentas con temperatura de 19 grados como máxima y 12 como mínima, humedad del 96%. Para el viernes, condiciones, tormentas, temperatura 19 la máxima y mínima la 12, con una humedad de 88%. Para el fin de semana, el sábado, condiciones, tormentas, temperatura de 20 grados como máxima y 12 como mínima y con una humedad del 78%. Y para el domingo, condiciones de chubascos con temperatura de 20 grados como máxima y 12 como mínima y la humedad estará en 68%. Hasta aquí nuestro reporte informativo, nuestro resumen noticioso de este jueves a través de logosradio.com.mx y a través de Mágica FM 98.7 desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México. Continuamos. Ahora usted está bien informado. Espere nuestro próximo corte informativo.